Bueno, otro de los problemas de Santa Fe es el transporte público. Sí, es agravado fundamentalmente. agravado por la pandemia, ¿no? Agravado por la pandemia y yo diría un centralismo del conurbano muy pero muy fuerte durante todo este tiempo que prácticamente hizo agonizar a las empresas del interior del país cuando Capital Federal y su zona aledaña recibían el 80% de los subsidios. Sí. Del país. Un esquema de subsidios que sí. uno tiene que ser claro. Sin subsidios es muy difícil que exista transporte. Por allá algunos son bastante fundamentalistas y dicen no debería haber subsidios. Es imposible que subsista un sistema de transporte público sin subsidios. Esta inequidad que había entre el interior y el conurbano bonaerense, el área metropolitana, el AMBA, se ha agravado con la pandemia porque los colectivos dejaron de circular, después para ponerlo en marcha, lo que cuesta la renovación de unidades. En este contexto, el intendente dijo en el discurso ante el Consejo que este año iba a licitar el sistema de transporte público de pasajeros. Sí. Ahora, ¿cómo se imagina? Porque todavía la letra chica no está del llamado a licitación, todavía falta, ¿no? Pero, ¿cómo se imaginan que tiene que ser el transporte público en Santa Fe? ¿Cómo se lo imaginan? Estamos con los concejales y un vecinalista, José Cetur, de la vecinal Centenario. ¿Cómo se lo imaginan, Carlos? Yo sinceramente hoy ni me lo imagino. ¿Por qué? Porque la ecuación económica del sistema está total y absolutamente rota. No hay una licitación sin precio, y no hay precio. Hay un dato que está publicado, lo ha dicho el municipio, en marzo en marzo de este año vamos a tener 1 millón de pasajeros menos que en marzo del 2019. El problema de ese 1 millón de pasajeros menos es que una tarifa de 60 pesos son 60 millones de pesos menos en un mes. Hoy claramente no están los recursos para sostener el sistema que teníamos. O sea que así está destinado a un fracaso, un llamado a licitación. Está destinado al fracaso un llamado a licitación. Y yo creo, además... Pero Santa Fe no se puede quedar sin transporte público. Hay que ver cómo mejoramos lo que tenemos. Por eso yo creo que lo del intendente es un salto al futuro para no hablar del presente. Y el problema es cómo funciona el sistema mañana. El proceso de licitación nos puede llevar 1 año con suerte. O sea, el año que viene si va todo bien y sale todo bien, perfecto. Pero ¿qué pasa este año cuando hoy mucha gente se está bajando del transporte público porque las frecuencias son imposibles? Entonces, el sistema no solo perdió gente por la pandemia, perdió gente por la frecuencia. Ahora, por ejemplo, Leandro, yo desde que tengo memoria, todos los años se plantea que hay que llamar a licitación pública, ¿no? Y es decir, no se puede por la coyuntura, como dice Carlos Pereira, o hay que llamar a una licitación que incluya también otras alternativas al transporte público. Sí, ¿no? A ver, yo creo que hay conceptos distintos respecto a lo que es la movilidad urbana. Creo que hay una complejidad por cómo nos movemos los santafesinos, cómo de alguna forma el incremento de la cantidad de vehículos es prácticamente de uso muy habitual por muchos santafesinos, manejarse en auto. Creo que hay una cultura por modificar, pero mientras tanto hay que resolver el problema del hoy. Creo que el proceso licitatorio, que tenemos confianza en que se envíe el mensaje por parte del Ejecutivo en los próximos meses, va a ser parte de una discusión importante, que no es la única, porque ahí estamos hablando del transporte por colectivos. Entendemos que va a haber también un esquema con un sistema público de bicicletas, que ahí el intendente está buscando financiamiento en distintos lugares como para tener un esquema mucho más estable de bicicleta que puede utilizarse también con los colectivos. También creo que hay que levantar de alguna forma el sistema de taxi remise, que también es otra de las discusiones que están en la ciudad. Me parece que es parte de la agenda que hoy se está trabajando con mucha más profundidad que quizás los primeros años y con la pandemia encima. Creo que ahí Carlos recién decía de la cantidad de corte de boleto. Por la última información que tenemos, se está recuperando crecientemente el corte de boleto en la ciudad. Con la última información que teníamos, estaba superando los 100.000 boletos diarios, cuando pasamos de 140.000 en el pico antes de la pandemia, 10.000 en el peor momento de la pandemia, y hoy hay un proceso de recuperación. Creo que es necesario que haya aún más confianza en el sistema para que más santafesinos se suban a los colectivos.
Está claro que hay una variable que es la de los subsidios, casi el 70% de la tarifa, del sistema, no de la tarifa, del sistema, corresponden a subsidios nacionales o provinciales. Hay un 20 y pico % que corresponden a la tarifa. Entonces, digo, está claro que es un proceso complejo mientras tengamos subsidios. Ahora, subsidios tenemos del 2002. Si el problema es que vamos a depender de los subsidios, y si vamos a depender de los subsidios, llamemos o no llamemos a licitación. Yo lo que digo es que la licitación da un proceso de reglas un poco más claras, posibilidad de mayor control sobre las empresas, posibilidad también de ir a un sistema posible, porque digo, la anterior licitación es del año 96, creo, si mal no recuerdo, con lo cual hay un proceso de desarrollo y crecimiento de la ciudad muy distinto a lo que era hace 30 años Santa Fe. Federico. Me parece que la clave está en lograr que el santafesino se vuelva a subir al transporte público. La situación de depender de los subsidios es una situación que tiene un límite muy corto, que es lo que se está viendo ahora. No va en esa senda las últimas decisiones de cambio de recorrido que se tomaron. Me parece que el vecino tiene que estar incluido en esa discusión, porque claramente es quien lo utiliza y es quien va a dar la solución. Digo, si el vecino se baja del colectivo, los costos se tornan cada vez más pesados para las empresas. Eso termina repercutiendo en que, como el subsidio no alcanza, se plantea el aumento de tarifa, todo una espiral vicioso que es que va a la contramarcha de lo que se pide. Me parece que este momento de esta crisis tan compleja que estamos viviendo, que como decía se agravó por la pandemia, tiene que lograr de que se dé una discusión de fondo del transporte público. Me parece que hay que incluir el sistema multimodal de transporte, tratar de tener soluciones audaces, ¿no? Tenemos una ciudad que está muy estirada de norte a sur, pensar de que también puede haber algunas pequeñas líneas que ingresen hacia el interior de los barrios. Digo, hay que tomar este momento para tomar algunas medidas que sean audaces para dar soluciones de fondo. Nosotros lo que planteamos también es que en la próxima discusión se pueda ingresar una línea testigo que sea municipal, porque una de las claves para que este sistema funcione es el control. Y para poder controlar de manera más efectiva, el Estado tiene que tener acceso a los costos de manera más presencial, digamos, ¿no? Me parece que esa es la propuesta que estamos barajando nosotros, que haya una sola línea, que sea la menos costosa, porque también entendemos que es un sistema... En algunos países del mundo existe el circular, en algunos países donde está en manos del Estado la posibilidad de que circunde la ciudad. Recién Federico decía... tenemos que incluir al vecino en la diagramación del sistema de transporte. Hubo modificaciones a los recorridos, uno de los que más protestó ha sido la vecinal Centenario, acá está su presidente José Setur. ¿Qué ha dejado este cambio? ¿Qué es lo que ustedes visualizan de la utilización cotidiana del transporte público? Lo que visualizamos nosotros y lo visualiza el vecino es el disgusto, digamos, el descontento. El tener que caminar a lo mejor 12 cuadras cuanto antes caminaba 2, el tener que hacer combinaciones que no existen, que les trae muchos problemas a las familias que quieren trasladarse a la zona noreste. Históricamente el Centenario perdió la línea 7 y la línea 3, la línea 3 fue reemplazada por la 5. Nosotros con el cambio de recorrido del 4 sentimos una amputación en el transporte en el barrio. Estamos terminando de juntar firmas, ya tenemos 600 firmas con el descontento de la gente, donde plantean lo que planteamos de movida ante la resolución esta inconsulta por parte de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad. Planteamos no innovar, que vuelva todo a lo que era antes, porque no había razón para hacer lo que se hizo. No había razón porque me parece que de vestir a un pobre para mal vestir a otro pobre. Lo que se hizo es una cosa simplemente para favorecer una empresa, según dijeron ellos. O sea, en ningún momento se pusieron a pensar, digamos, en el vecino que toma el colectivo para ir a trabajar o para hacer sus cosas. Y con respecto a lo que estaban hablando antes, es medio paradójico, ¿no? Pero yo tengo ya 70 años y los 50 últimos años el mundo ha evolucionado. O sea, antes teníamos teléfono en la pared, ahora tenemos celulares. Antes acá se trabajaba con VHS, ahora todo digital. O sea, hay un cambio. Hace 50 años había
3 o 4 familias que tenían 3 o 4 colectivos Sí. y eran propios, no había ningún tipo de subsidio. Yo tenía a mi vecino que tenía un colectivo de línea 3, a las 12 de la noche me molestaba porque lo estaba lavando al colectivo, y a las 4 de la mañana me molestaba porque lo ponía en marcha, pero realmente esa persona, esa familia se ocupaba de él. Sí, Ahora, es realmente triste lo que estoy diciendo, es triste porque en vez de... La otra vez estaba viendo el Canal 26 y ponían el ejemplo de cómo es el transporte en Francia. Alguien me dijo que no es barato el boleto, gente que conoce Francia, pero no tiene ningún tipo de subsidio. Por supuesto, impecables los colectivos, llegan a horario siempre. Es más, tengo una amiga que vive en París y nunca llegó siempre perdió el colectivo, porque acostumbrada a Santa Fe, que entonces siempre pasaba el horario hasta que se acostumbró. Ahora, José, usted hablaba de el tema de las frecuencias. ¿Hay algo que sí pueda ayudar a que el vecino tenga cierta previsibilidad? ¿Es la frecuencia o un sistema del cuándo pasa? ¿Hoy funciona el cuándo pasa? Cuando pasa tiene muchos problemas, pero el principal problema son las frecuencias en sí mismo. Pero si vos decís, sabés que pasa el colectivo dentro de 20 minutos, esperás, vas a la parada y esperás 20 minutos. Eso es parte del problema. El cuando pasa tiene muchas deficiencias. Pasa que la gente además sale a las paradas porque esperando que un colectivo pare, y el colectivo ese no para, y en un sistema que tiene frecuencia cada 15, 20 minutos, perderse un colectivo porque viene lleno es quedarse parado media hora, 40 minutos. Entonces, esto es gran parte del problema. Y por este motivo, mucha gente abandonó el sistema. O sea, que no solo por la pandemia se fue, se fue porque el sistema se volvió un poco confiable. O sea, tampoco puede cumplir el cuando pasa, cuando se han reducido las flotas de los colectivos. Pero, Guillermo, por la pandemia. No es así. Por no es la así pandemia. El cuando pasa te dice, va a pasar dentro de 40 minutos. Un colectivo no puede ir con 3 personas a bordo, como pasó durante la pandemia. Es un sistema exacto, porque lo que hace cuando pasa va siguiendo con el GPS a dónde va el colectivo, o me equivoco. Hay otra dificultad de logueos en el sistema, que propia parte de las empresas, de los choferes, cuestiones que hay que seguir trabajando, hay que mejorar para que todo el mundo esté identificado, para que también, así como al municipio se le requieren determinadas cuestiones a cumplir, las empresas también tienen que cumplirla. Creo que ese es el proceso que viene de discusión ahora, donde yo realmente no sé si las empresas están a favor o no de la licitación, pero es un problema de las empresas. Yo creo que la licitación es en favor de los vecinos y vecinas, y esa discusión vamos a dar. Fracaso o no, digamos, como decía Osvaldo, o sea, sin subsidio no pueden subsistir, valga la reiteración del término. ¿Estarían dispuestos a poner sobre la mesa la aprobación de sistemas alternativos de transporte, Uber, Maxim, que la gente de hecho muchos están eligiendo? ¿Estarían dispuestos a poner sobre la mesa y discutirlo o no? Hay distintas miradas en el Consejo. Sí, pero... de mi cuenta, y sé que acá más o menos capaz que pensamos más o menos parecido, un poquito más acá, más allá, pero yo creo que hay que... el actual sistema de taxi, de remis, hay que mejorarlo mucho. De eso, convencimiento absoluto que hoy no está brindando la respuesta que deberían darse a los vecinos y vecinas que la requieren. Donde el sistema, son sistemas, servicios públicos, taxi, remises, colectivos y transportes escolares. Creo que hay cosas que no ha ayornado el sistema de taxi y remises, que es necesario hoy urgentemente tenerlo en agenda. ¿Qué conjunto de cuestiones se le van a exigir a taxi y remises para mejorar y no dejar esa laguna tan grande hoy que hace que aparezcan empresas que nadie sabe quiénes son los dueños, no tienen domicilio en la ciudad de Santa Fe, no podemos ir a golpearle la puerta, determinadas cuestiones que no tributan. Que no tributan. Bueno, lo del tributo es importante, pero no es lo único, porque hay un montón de factores, pero que si nosotros no somos capaces como ciudad, lo que nos toca vinculado con el esquema de gobierno de la ciudad, gobierno municipal, y del otro lado de la oposición, pero si como ciudad, como sociedad, no somos capaces de mejorar el sistema de taxi y remises, seguramente la discusión de Uber, Maxim, sí o no va a ganar terreno. Ahora, pero lo está ganando de hecho, ¿no? O sea,
hay asaltos en taxis y remises, hay remiseros asaltados, están manejando dinero de noche, no salen a la noche, ¿no? Porque hay una reducción muy grande de remises a la noche que no te van a buscar. Es decir, en los sistemas de aplicación te dice quién es el conductor, a qué hora pasa, el valor del viaje es este, ¿no? Y bueno, y estar aprobado o no, y esto conectado a un sistema de seguridad. Es decir, es muy distinto a hoy en día el sistema de taxi de remisas. Hoy hay una crisis, discúlpame, hoy hay una crisis de todo el sistema de transporte y debajo de esto están creciendo indudablemente la informalidad, tanto por el lado de Uber y Maxim como del lado de los remises truchos también. Y parte de la explicación de todo esto, tenemos un pedido de informes recientemente contestado, información oficial del Ejecutivo, hay 300 coches menos en las calles entre taxis y remises, 300 coches menos. Entonces la gente necesita trasladarse. Si el propio Estado no está brindando el servicio que debe brindar, hoy se vuelve imposible a veces conseguir un taxi a las 10, 11 de la mañana. No solo a la noche, que el problema es el que dice Guillermo, efectivamente, sino que hay problema a las 10 de la mañana porque el sistema no da abasto, porque además mucha gente está usando taxi porque el colectivo no pasa. Abrir el registro de... No, yo creo que nosotros como sociedad santafesina estamos perfectamente preparados para tener una propia aplicación. No necesitamos ninguna aplicación que venga a desordenar la vida de 2.500 familias que viven del sistema de taxi y remises, independientemente de que hoy el servicio es malo. Porque que el servicio sea malo no quiere decir que uno tenga que abrir un mercado para que esas 2.500 familias vivan en la angustia de saber si el día de mañana van a poder seguir trabajando, porque una empresa multinacional tiene una espalda muchísimo más grande para hacer frente a una tarifa que a veces puede ser irrisoria, te termina terminando el sistema, que esto está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy los ciudadanos de Buenos Aires están pidiendo que vuelva el sistema de taxi y remise, porque allá es taxi, por el hecho de que después, una vez que matan el sistema legal y ordenado, la empresa tiene una suficiente potestad para poder aumentar la tarifa, y es lo que termina sucediendo. Entonces ahora, tenemos 3 universidades en la ciudad de Santa Fe, una sociedad que hace 60 años que viene regulando el sistema de transporte. No necesitamos que ninguna empresa venga a desordenarnos la vida, ahora dejar Federico, de decir que este sistema no es bueno. Pregunta, ¿por qué taxi y remises no quieren la aplicación? ¿Por qué crees? No sé si no quieren. Me parece que tiene que ser el Estado el que ordene la discusión. Si yo soy taxista, yo lo que quiero es seguridad. Seguridad en el pasajero. Es decir, quién es el pasajero, dónde lo voy a buscar, etcétera, etcétera. No manejar dinero. No, yo creo que vamos a un sistema... O sea, pero por eso, creo que vamos a un sistema, y los planteos que nosotros... Lo que estoy diciendo está haciendo es de avanzar. ¿La informalidad dónde está? En la cantidad de remises truchos que hay en la ciudad de Santa Fe, se lo digo con toda franqueza, o en un sistema que quiere meter la pata en Santa Fe, que incluso hace publicidad en todos los medios que yo veo, y que está pidiendo que se legalice. Por eso, yo ¿Dónde está la informalidad? Creo que lo de la aplicación es una muy buena herramienta. Yo creo que tenemos que pensar en una aplicación, y esto se lo hemos planteado al Ejecutivo, que tome el sistema de taxis, de remises, que tome el estacionamiento medido, que tome el sistema de bicicletas y un montón más de información, como tienen otras ciudades, inclusive la ciudad de Rosario tiene el sistema móvil, donde uno a través de una aplicación puede acceder a muchísima información. Y los sistemas de taxi y remise, incorporarse ahí, donde ahí tenés la información de quién es el chofer, de la distancia, el pago electrónico, la opción de pago en efectivo, un montón de información que hoy quizás deberíamos tenerlo ya, pero no lo tenemos, y me parece que es el momento de dar la discusión para mejorar el sistema. Que no va a solucionar todo, pero me parece que es mucho más claro y transparente para el usuario, para el vecino de pie. En muchas ciudades del mundo de noche no se maneja efectivo en los taxis. Directamente ¿y de noche en el barrio Centenario? Y quédate en tu casa. Trata de no salir porque el colectivo va a demorar un montón. Y por ahí las calles están un poco intransitables, real y metafóricamente. Pero en general el barrio está bien, está habitable por ahora. Lo que tenemos problema con el asunto del transporte, que ya lo hemos planteado varias veces a esta gestión y a gestiones anteriores,
Es lo que sucede cuando juega Colón, que directamente el barrio queda sitiado. Hemos tenido varias reuniones con gente del Ministerio de Seguridad y gente de la seguridad de la municipalidad. Hemos hecho una reunión. Claro, porque por los operativos los colectivos no entran. Claro, la gente durante 8 horas queda prácticamente sin poder, tiene que caminar. Y cuando es de noche es bravo, y a su vez ahora vienen copas importantes, o sea que va a haber más días todavía, y cuando está la Copa Argentina también pasa lo mismo, o sea que son varios días por ahí al mes que la gente se queda sin. Hemos planteado circuito, digamos, trayecto alternativo. Hemos hablado, hemos llevado mapas de cómo podía ser, pero evidentemente es como que nadie se anima a cambiar las cosas. No han dicho que en la cancha Unión pasa lo mismo, pero nosotros vivimos, si bien yo soy de Unión, pero vivo en el Centenario. Bueno, gracias por me preocupo realmente por lo que pasa en nuestro barrio. Bueno. Y esto es lo que plantea la gente, digamos. Traten de cambiar el problema cuando juega Colón. Gracias, José. Gracias por la a los visita. concejales. Gracias. Gracias a usted por la invitación.